Señores y señoritas, espectacular ejercicio. El área sombreada de esta figura es 3 pi medios unidades cuadradas. Impresionante, vamos a demostrarlo. Borramos el área sombreada y lo que vamos a hacer ahora pues es trazar una línea desde el centro de este semicírculo hasta el centro de este semicírculo de aquí. Muy bien, recuerden que el diámetro de este semicírculo es 2 y el diámetro de este semicírculo es 3. Vamos a borrarlo, ¿sí? Ahora, más o menos se encuentra por aquí el centro de este semicírculo y por acá se encuentra más o menos el centro de este semicírculo de acá. Trazamos una línea y nos queda de esta forma, ¿sí? Un poquito más acá. Muy bien. Y ahora, desde aquí hasta aquí, pues esta medida va a ser 1. Muy bien. Y desde aquí hasta aquí, esta medida va a ser 3 medios. Recuerden que todo el diámetro era 3. Entonces, si estamos hablando del radio, sería la mitad. Es decir, 3 medios. Fenomenal. Vamos a trazar también una línea desde el centro de este semicírculo hacia abajo hasta llegar a este punto de tangencia. Vamos a trazar esa línea y recuerden que cuando unimos un radio con una línea tangencial al perímetro, siempre se nos forman 90 grados entre estas dos líneas. Muy bien, ¿cuánto medirá esto? Pues también es el radio que mide 3 medios. Magnífico. Tenemos un triángulo rectángulo y podemos encontrar este lado del triángulo utilizando Pitágoras. Muy bien, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Sabemos por el teorema de Pitágoras que el lado A, que lo vamos a llamar a este lado de aquí, el lado A, es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el lado B al cuadrado. Muy bien, tenemos que el lado A es igual a la raíz cuadrada y vamos a ver quién es la hipotenusa. La hipotenusa es la suma de este pedacito con este pedacito, es decir, 3 medios más 1. Esto pues lo podemos hacer aparte o directamente, ¿no? 3 medios más 1. 2 por 1, 2, más 3, 5. 5 medios. Muy bien, esta es la hipotenusa y eso tiene que estar al cuadrado. 5 medios al cuadrado. Fenomenal. Luego tenemos este lado B que es 3 medios. Entonces nos queda 3 medios también al cuadrado. Muy bien, tenemos entonces que el lado A va a ser igual a la raíz cuadrada de 5 medios al cuadrado, que es 25 cuartos. Muy bien, menos 3 medios al cuadrado es 9 cuartos. Muy bien, vamos a hacer esta resta pues y obtenemos que A es igual. Como tiene el mismo denominador, es una resta pues homogénea, ¿no? Conservamos el denominador y restamos o sumamos los numeradores. 25 menos 9 es 16. Y 16 sobre 4 pues nos da, señores y señoritas, 4. Y la raíz cuadrada de 4 pues es 2. Ya tenemos cuánto mide el lado A. Fíjense, desde aquí hasta aquí mide 2. Y desde aquí hasta aquí es el radio de este semicírculo que mide 1. Muy bien, ahora vamos a trazar una línea desde este punto que es el punto final de este semicírculo que se une con el perímetro del semicírculo grande. Lo trazamos una línea hacia abajo y nos queda de esta forma. Esta línea vertical va a ser paralela a esta línea de aquí, por lo tanto va a tener la misma medida, también va a medir 3 medios. Fenomenal. Entonces, esto desde aquí hasta aquí tiene que ser también 3 medios porque pues es el radio, ¿no? El radio de este semicírculo que ya sabemos que es 3 medios. Entonces esto de aquí también es 3 medios. Y esta distancia aún no sabemos cuánto es. ¿Cómo la vamos a averiguar? Utilizando el teorema de cuerdas. ¿Recuerdan ustedes en ejercicios anteriores que hemos utilizado el teorema de cuerdas? Para la explicación vamos a aumentar el resto del semicírculo grande. Fíjense, se ha aumentado el resto del semicírculo y vamos a trazar esta línea, vamos a continuarla hacia abajo, de esta forma. Muy bien, si esta línea mide 3 medios, pues esta línea de aquí también va a medir 3 medios, porque pues estamos pasando por el diámetro de este círculo grande. Además de eso, sabemos que es una línea totalmente vertical y perpendicular al diámetro. Muy bien, ahora sí podemos utilizar el teorema de cuerdas. El teorema de cuerdas me dice que la multiplicación de esta distancia hasta aquí por esta distancia hasta acá debe ser igual a la multiplicación de esta distancia hasta aquí por esta distancia hasta acá.
Esta distancia hasta acá no la tenemos, la vamos a llamar X. Fenomenal. Esta distancia de aquí sí la tenemos. Tenemos 2 más 1 que nos da 3. Y más 3 medios, ¿cuánto será? Ya hicimos esto de aquí, pero lo vamos a volver a hacer, ¿sí? O sea, hicimos una suma parecida. 2 por 3 es 6 y más 3 es 9. 9 medios. Entonces, la medida de toda esta línea, fíjense, desde aquí hasta acá, es 9 medios. Muy bien. Entonces, si tenemos 9 medios aquí, multiplicado por X, 9 medios multiplicado por X, esto tiene que ser igual a la multiplicación de esto por esto, es decir, de 3 medios por 3 medios. 3 medios multiplicado por 3 medios. ¿Qué nos queda? 3 por 3 nos queda arriba 9 y 2 por 2 es 4. Entonces la multiplicación de esto es 9 cuartos. 9 cuartos por aquí y vamos a despejar X, ¿sí? Tenemos que X va a ser igual a estos 9 cuartos que tenemos aquí. El 2 pasa a multiplicar acá en el numerador y el 9 pasa a multiplicar en el denominador. Muy bien, simplificamos por aquí. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. Hemos obtenido, señores y señoritas, que X es un medio. X es un medio y con esto pues ya podemos encontrar el área sombreada. Primero tenemos que encontrar el radio del semicírculo grande. Vamos a borrar por aquí esto y luego lo vamos a devolver, ¿sí? Entonces borramos por aquí y tenemos que el diámetro del semicírculo grande, fíjense, va a ser 9 medios más lo que vale X, que es un medio. Entonces tenemos 9 medios más un medio es una suma homogénea, conservamos el denominador y sumamos arriba. 9 más 1 nos da 10. Pero 10 medios pues es 5. Señores, señoritas, el diámetro de este semicírculo es 5. Muy bien, entonces el radio es la mitad del diámetro, es decir, 5 medios. Ya tenemos por aquí el radio del semicírculo grande y con esto ya podemos encontrar directamente el área sombreada. Vamos a poner por aquí, el área sombreada es igual, fíjense, vamos a devolver el área sombreada, va a ser igual al área del semicírculo grande, que es pi por radio al cuadrado sobre 2. Aquí tenemos 3 semicírculos, ¿sí? Al área del semicírculo grande le vamos a restar el área de este semicírculo de aquí y de este semicírculo de acá. Muy bien, entonces, esto de aquí se puede escribir como pi medios multiplicado por el radio al cuadrado. Estarán de acuerdo en esto, ¿no? Entonces, estamos hablando del semicírculo grande. ¿Cuál es el radio? El radio es 5 medios. Vamos a reemplazar ese valor entonces. 5 medios al cuadrado. Muy bien, menos pi medios y por el radio de este semicírculo pequeño que es 1. El radio es 1, entonces nos queda 1 al cuadrado. Menos pi medios otra vez por el radio de este semicírculo de aquí, que el radio pues es 3 medios, entonces por 3 medios elevado al cuadrado. Magnífico, tenemos que el área sombreada es igual, por aquí tenemos 5 al cuadrado que nos da 25, 25 pi y en el denominador nos queda 2 al cuadrado que es 4 y 4 por 2 que nos da 8. Muy bien, menos, por aquí tenemos 1 al cuadrado que es 1, nos queda pi medios y por aquí tenemos 3 al cuadrado que nos da 9, 9 pi y en el denominador vamos a tener 2 al cuadrado que nos da 4 y multiplicado por 2 nos da 8. Fenomenal. Fíjese que casi todas las fracciones tienen denominador 8. ¿Podemos convertir esta fracción en una que tenga denominador 8? Pues claro que sí. Multiplicamos por 4 aquí y multiplicamos por 4 aquí en el denominador. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener 4pi sobre 8. Fenomenal, ya tenemos entonces todo sobre 8 y podemos hacer esta resta porque es homogénea de una forma muy sencilla. 8 y en el denominador vamos a tener 25pi menos 4pi es 21pi y 21pi menos 9 es 12pi. 12pi octavos y pues aquí simplificamos, la cuarta de 8 es 2 y la cuarta de 12 es 3. Y señores y señoritas, tenemos que el área sombreada es 3 pi medios como lo habíamos predicho en un inicio. Fascinante. También vamos a dejar la aproximación por aquí. El área sombreada es aproximadamente 4,71 unidades cuadradas. Fenomenal.
Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.